Como ustedes ya se habrán dado cuenta, durante la semana estuvimos mandando algunas cápsulas sobre la Reforma Protestante. Vimos las 4 primeras: sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe. Y el día de hoy quiero terminar esta serie de cápsulas predicando sobre Soli Deo Gloria. Así que les quiero invitar a que puedan buscar en sus Biblias la carta de Pablo a los Romanos. Así que vamos a reflexionar ahí. Romanos 11, del versículo 33 al 36. Romanos 11, del 33 al 36. Voy a dar lectura en la Reina Valera en esta ocasión. Romanos 11, del 33 al 36. Dice así: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque hemos podido recibirla, hemos podido leerla. Tú te has comunicado con nosotros a través de ella. Y te pedimos, Señor, que nos permitas el seguir reflexionando, el seguir meditando sobre tus grandes verdades, Señor, reveladas en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que mediante tu Santo Espíritu tú nos guíes y que todo lo predicado, Señor, quede en nuestros corazones y podamos atesorarlo, ponerlo en práctica y también enseñarlo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, como ya les comentaba, hablamos sobre sola Escritura, solamente la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios regula todo lo que creemos, todo lo que hacemos, lo que confesamos y lo que hacemos. Si hay algo que no esté en la palabra, debemos dejar de hacerlo o empezar a cuestionarlo, si es realmente bíblico o es realmente lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. También hablamos sobre solo Cristo, entendiendo de que solamente los méritos de Cristo son más que suficientes para ser salvos. No hay mérito alguno que usted o yo podamos hacer. Solamente Cristo, solamente Él pudo cumplir con todo aquello que Dios requería para la salvación. Pero también hablamos sobre la gracia, solamente gracia. Dios no pide nada a cambio de parte de nosotros para poder amarnos. Él se relaciona con nosotros a través de la gracia. Y la gracia es un favor inmerecido. Tanto usted como yo no merecíamos nada. Si nos mirásemos internamente, nos daríamos claramente cuenta de esto. Somos pecadores. Estamos lejos de alcanzar el estándar de Dios. Pero solo por gracia podemos tener una relación con Él y disfrutar de estas bendiciones. Sola fe. Vivimos a través de la fe. A través de la fe recibimos esta salvación. Y no solamente eso, sino que toda la historia bíblica ha girado en torno a la fe. Nuestros antiguos padres, como muchas veces hablan los hebreos, creyeron y vivieron por la fe. Quizás sin ver a Cristo, quizás sin contemplar su obra consumada, pero por fe recibieron las promesas. Y así como Abraham fueron contados justos por creer, nosotros también por creer en Cristo somos contados justos. Por lo tanto, estas 4 primeras solas resumen o son los pilares de esta quinta sola que vamos a hablar el día de hoy, que es Soli Deo Gloria, o traducido al español, solo a Dios la gloria. Dios es el único que es glorificado en todo, tanto en la creación, en todo lo que existe, así como también en la salvación del pecador. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. A lo largo de la historia, el hombre se ha preguntado cuál es el propósito en su vida. ¿Por qué y para qué existo?
¿Para qué existimos? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Qué es lo que debemos lograr en la vida para ser felices o sentirnos plenos? Y muchas veces el ser humano ha encontrado o ha intentado encontrar alternativas a esta respuesta, considerando el éxito o la realización personal como la meta de plenitud en la vida. Si yo logro aquello, me sentiré pleno. Si consigo tal cosa, seré realmente feliz en la vida. Y la verdad es que la perspectiva bíblica o lo que la Biblia nos enseña es algo distinto a lo que muchas veces creemos o a lo que pensamos o a lo que el mundo enseña. ¿Por qué? Porque la felicidad, la plenitud, la realización del ser humano se encuentra o podemos disfrutarla cuando conocemos el plan divino de la salvación del Señor. Cuando entendemos nuestro propósito es cuando realmente contemplamos la salvación y comprendemos de que somos parte de la salvación y la redención de parte de Dios. Y para ejemplificarlo, quiero tomarme de una pregunta que es de un catecismo menor de Westminster, que yo creo que muchos la conocen, que muchos la han estudiado y que posiblemente se la saben de memoria, que es este catecismo, que es un documento confesional en donde resumimos lo que creemos a través de la Biblia. Y quiero centrarme en la primera pregunta, porque me gusta mucho en cómo la responde. Fíjese lo que dice. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Otra versión dice, ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Y yo creo que muchos ya saben la respuesta. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin principal del hombre es el glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y quiero que notemos este gran detalle, hermanos. Nuestro fin o propósito de nuestra existencia no está centrado en aquello que vamos a alcanzar o aquello que vamos a lograr en nuestra vida. Nuestro propósito se alcanza cuando vivimos para la gloria de Dios. Y eso es lo que intenta resumir esta quinta sola. Solo a Dios la gloria. Y no solo eso, sino que esta respuesta de este catecismo nos amplía mucho más esta respuesta, ya que nos dice que podemos disfrutar mientras lo hacemos. Fíjese cómo podemos encontrar disfrute, deleite, gozo, mientras vivimos para la gloria del Señor. Fíjese lo maravilloso del Evangelio. Encontramos nuestro propósito y no solamente eso, sino que disfrutamos mientras vivimos ese propósito. Y muchas veces he escuchado a personas decir que vivir bajo los parámetros del cristianismo, vivir bajo la gloria del Señor, muchas veces resulta incómodo, difícil, inclusive a muchos les puede dar vergüenza reconocer de que viven para el Señor o que ya no viven para el mundo, sino que ahora su norte es otro. Y muchos dicen, ¿sabes qué? Yo me avergüenzo, no quiero que el mundo sepa que yo vivo esto. Y la Biblia, y en específico el mensaje del Evangelio, nos muestra lo contrario, que podemos vivir con gozo la experiencia cristiana. La experiencia del día a día podemos vivirla con alegría, con gozo, disfrutando de esta salvación. ¿Y por qué? Porque todo lo que ocurre en el mundo, todo lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, lo que ha ocurrido en el pasado, hace muchos años atrás, ocurrirá en el presente muchos años hacia adelante, siendo eventos pequeños o grandes, nada de eso se escapa de la voluntad y la soberanía de Dios. Todo está sujeto al plan divino de nuestro Señor. Nada de lo que ocurre es al azar. Nada es casual. Está todo bajo la soberanía de Dios. Y nosotros somos parte de eso. Si usted y yo estamos acá, no es casualidad. Es porque Dios nos amó. Desde antes de la salvación del mundo, Él ya nos había escogido. Y si hoy estamos acá, es porque Él ha hecho esa obra y la sigue perfeccionando hasta cuando Cristo venga.
Por lo tanto, tenemos que comprender que nuestra vida tiene un real sentido cuando comprendemos esta gran verdad que ya les he mencionado. Antes de que usted existiera, Dios ya tenía un lugar reservado para usted en la eternidad. Un lugar que no se compara con nada, absolutamente nada de lo que podemos alcanzar en esta vida. Y todo para alabanza y gloria de nuestro Señor. Tal como le decía Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué maravilloso saber de que nuestra salvación, nuestra vida, nuestro propósito y todo lo que nos rodea nunca se trató de lo que nosotros podíamos hacer o lograr, sino que por el contrario se trató o se sigue tratando de lo que Dios hizo y hace por nosotros. Y esto es lo que la Reforma Protestante quería devolver a la Iglesia. El hecho de que Dios pasara al centro de la vida del creyente, al centro de la historia humana. El mundo no vive de acuerdo a cómo el hombre lo quiere vivir o de acuerdo a las situaciones que ocurren. No, el mundo obedece a un plan de Dios. Y la vida del creyente también. Y nosotros tenemos que entender que todo lo que tenemos es parte del plan de Dios. Nada se escapa de eso. Y hoy que estamos prontos a recordar esta conmemoración de la Reforma Protestante, tenemos muy presente esto de la justificación por la fe. Somos justificados gratuitamente por la fe en Cristo. Y esto era algo que antiguamente no se enseñaba en los tiempos de Lutero. Se enseñaba de que tú podías pagar por tu salvación, tú podías obrar para ganarte la vida eterna. ¿Por qué? Porque ellos sabían que eran pecadores. Sabían de que su justicia estaba lejos de la justicia que pedía Dios. Por lo tanto, la forma de poder calmar la conciencia del ser humano era, ok, puedes pagar para tener la salvación. ¿Cuál era el problema? Que en realidad ese cobro era para financiar el proyecto de la construcción de la iglesia, más que en realidad el deseo de que la gente fuese a la vida eterna. Por lo tanto, Lutero, cuando se reencuentra con la palabra de Dios, se da cuenta que en realidad la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Cuando dice esto está diciendo de principio a fin. Siempre se trató por la fe. Y lo maravilloso de esto es que la fe no es algo que sea intrínseco en nosotros, sino por el contrario es un don, un regalo que proviene de Dios. Fíjense cómo todo, de principio a fin, siempre se trató de Dios. Siempre se trató de lo que Dios está haciendo por su pueblo. Y nunca en las obras humanas. Nunca en nuestro esfuerzo. Nunca en nuestra perseverancia, en nuestras ofrendas, en nuestra capacidad intelectual. Nunca se trató de eso. Siempre fue la gracia, la cual se manifiesta a través de la fe y recibimos nuestra salvación. Y para reflexionar en torno a la gloria de Dios, porque esta quinta sola dice que todo es para la gloria de Dios, soli Deo gloria. Tenemos que entender de que fuimos creados para adorar y glorificar a Dios. Cuando Dios crea a Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos tenían la bendición de poder tener una comunión directa con nuestro Dios, viviendo y agradándole y comprendiendo de que su único fin era vivir para la gloria de Él. Pero cuando fueron tentados por Satanás y cuando pecaron, se manifestó en realidad lo que pasa comúnmente en el ser humano. Porque Satanás le ofrece a Adán y Eva ser como Dios. No vivir de acuerdo a cómo Dios te llama a vivir, sino que a vivir a como tú quieres vivir. Porque si tú eres Dios, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y eso fue lo que Satanás le ofreció a
a Adán y Eva. Vivir como ustedes quieran. Y nosotros nos dimos cuenta, porque no solamente el relato bíblico lo enseña, sino que la experiencia humana también lo muestra, es que producto de ese pecado, toda la humanidad se volvió pecadora. La naturaleza pecaminosa se traspasó a cada generación. Y el ser humano ya no es un ser que adore libremente al Señor, sino por el contrario, es un ser idólatra, que adora cosas inferiores al Señor. Dios quiere una adoración exclusiva, pero el pecado en el ser humano muchas veces nos lleva a adorar cosas inferiores. Como pasaba mucho en la antigüedad, adoraban estatuas, esculturas, a cosas que tienen ojos pero no ven, como dice el Salmo. Tienen oídos pero no oyen, boca pero no hablan. Así de inertes o inútiles son los ídolos. Cosas que se roban la gloria del Señor. Y como nosotros fuimos creados para adorar al Señor, tenemos ese chip interno, como le llaman, de adorar. Por lo tanto, si no adoramos a Dios, vamos a terminar adorando otra cosa. Y es por eso que el corazón de la Reforma tiene que ver con la adoración a Dios. Solo a Dios la gloria. Si hemos sido rescatados de nuestro pecado, es para vivir para la gloria del Señor. No vivir más bajo nuestra propia lógica, bajo a lo que nos agrada a nosotros o a lo que nos deleita a nosotros, sino que a vivir para la gloria del Señor. Somos libres. No somos esclavos del pecado, no somos esclavos de nuestra naturaleza, sino por el contrario, tenemos plena libertad para vivir para la gloria del Señor, porque fuimos creados para eso. La Reforma nos devolvió esta idea de que el mensaje del Evangelio es teocéntrico, en el sentido de que está centrado en lo que Dios hace en la salvación, y no tanto antropocéntrico como lo que el hombre pueda hacer para salvarse. Por lo tanto, tenemos que tener claro esto. La salvación siempre se trató de lo que Dios quería hacer por su pueblo. Nunca se trató de nosotros. Dios siempre quería mostrar su gloria. Y en la salvación podemos ver cómo Dios es glorificado. A solo Dios sea la gloria en la salvación. Como lo dice en el libro del profeta Isaías. Yo Jehová, este es mi nombre, y no a otro daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Jehová no comparte su gloria. La gloria es de Él. Por lo tanto, yo les invito a que en ningún momento piensen de que si ustedes son salvos es porque Dios vio algo bueno en ustedes, y que si ustedes siguen siendo salvos es porque Dios ve algo bueno o su perseverancia para mantenerlos en la salvación. Ese es un error. Solamente somos salvos por la gracia de Dios. Solamente Él es glorificado. Nosotros en nada podemos glorificarnos. Como dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Nunca dependió de nosotros. Siempre dependió de lo que Dios hizo por nosotros. Como segundo punto también quisiera comentar brevemente cómo Dios revela su gloria a través de otras cosas, como por ejemplo la creación. Y lo veíamos en la escuela bíblica dominical, cuando hablamos sobre la creación, todo lo creado, y como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces, cuando miramos la hermosura de la creación, la perfección de todo lo que nos rodea, los ciclos, el día y la noche, las estaciones del año, todo eso, el sistema solar, la inmensidad de las galaxias, todo eso nos debe llevar a contemplar la gloria al Señor. Dios se glorifica en eso también. Y el ser humano, al contemplar la creación de Dios, debe dar gloria al Señor. Bendito el Señor que creó todo esto, que gobierna todo esto.
Fíjese cómo eso nos da seguridad y tranquilidad de saber de que el Dios que gobernó, o sea, que creó todo esto y gobierna todo esto, es nuestro Dios y Padre. Es nuestro Dios que nos amó y que sostiene nuestra salvación. ¿Cómo vamos a pensar por algún momento que vamos a caer o perder nuestra salvación si nunca estuvo en nuestras manos? Siempre estuvimos en la palma de su mano. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, las cosas invisibles de Él, su poder, su deidad, se hacen claramente visibles en la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo enseña de que ningún hombre va a tener excusa ante Dios, porque todo lo creado, todo lo existente, testifica que Dios existe, y todo le glorifica a Él. Por otro lado, vemos cómo en la historia bíblica Dios revela su gloria al amar y salvar a su pueblo. Vemos cómo tomando a Israel, que estaba cautivo en Egipto, los libera salvando y mostrando su grandeza. Y esto lo ejemplifica mucho el salmista en el Salmo 106, del 7 al 8. Dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Fíjense cómo Dios muestra su gracia, su poder al salvar al pueblo. Y siempre Él es el digno de toda honra y toda gloria. Dios mostró su gracia al salvar o al mostrar un plan de salvación en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos merecían ir directamente a la muerte eterna. Merecían directamente ir al infierno. No tenían excusa. Pero Dios mostró su amor, su gracia. Y se glorificó en eso también. Porque es un Dios misericordioso, que muestra su amor a su pueblo que constantemente se descarría. Nuestra vida no es perfecta. Muchas veces fallamos, muchas veces caemos, pero Dios aún nos sigue amando. Dios aún nos ama. ¿Por qué? Porque no centra su amor en nuestros méritos, sino que centra su amor en su gloria. Dios se glorifica a sí mismo, salvando y amando al pecador. Para ir finalizando, quiero que tengamos siempre presente esto. La Reforma nos devolvió esta visión del Evangelio, de entender de que la salvación le pertenece al Señor, no al hombre. Dios muestra su gracia, su poder, su gloria al salvarnos. Y nosotros tenemos que ser agradecidos, entender nuestro lugar en el plan divino de la salvación, entender que somos viles pecadores, que muchas veces fallamos y que pecamos y que nunca merecíamos esta salvación, pero aún así nos amó y nos tiene acá. Y como dice Pablo en Efesios, nos creó para buenas obras, es decir, con un plan o un objetivo mayor al que ya teníamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Dios no nos salvó para que vivamos conforme a como nosotros queremos, sino por el contrario, nos salvó del pecado, nos liberó para que vivamos para la gloria de Él. Como dice Pablo, en este culto racional, nuestra vida es un culto cotidiano al Señor. Todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Por lo tanto, nuestro desafío es mostrar nuestra salvación al mundo a través de lo que hacemos. Vivamos para la gloria del Señor. Glorifiquémosle en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en el colegio, en la universidad. En todo lo que hacemos debemos glorificar al Señor, porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que tú nos das, por tu amor, porque podemos comprender de que todo te pertenece a ti. Todo se trató de ti. Nunca dependió de nosotros, Señor.
Porque si en algún momento la salvación hubiese estado en nuestras manos, sin duda ya estaríamos condenados en el infierno. Te damos gracias, Señor, porque podemos tener la certeza de que tu amor, tu gracia nos sostiene. Te damos gracias, Señor, porque recibimos la salvación por gracia. No hay obra alguna de nosotros que pueda compararse a esa gran obra que Cristo ya hizo en la cruz. Gracias, Señor, por eso, porque tomaste nuestras culpas, cargaste nuestras faltas y ahora somos declarados justos ante ti por medio de Cristo, Señor. Gracias por todo esto, Señor, porque no lo merecíamos. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estaba bien atenta. Eso es bueno.